guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que el Señor esté gobernando en su casa con paz, con su provisión, con su amor y armonía. Pidiendo también al Señor pues que en esta noche pueda Él hablarnos, pueda Él confortarnos, direccionarnos, porque estamos desarrollando un tema para la familia, abocado a las amenazas internas que tiene la familia y cómo formar un sistema inmune para que podamos vencer esas amenazas. Hemos hablado acerca de la autoridad que puede ayudarnos a vencer a la rebelión. También estamos ahora estudiando que el mejor antídoto para el egoísmo es el amor. Y ya vamos en la parte número 3. Empezamos con el amor tóxico, que es el egoísmo. Ahora estamos viendo el atractivo del amor, parte 3. Y cuando el atractivo del amor es la mutua sumisión según Dios. Entonces, permítame iniciar este tiempo con un momento de oración. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos. Gracias por mis hermanos al otro lado de la pantalla. Ruego, Señor, que estés guardando sus vidas y en este tiempo, a ellos y a mí, Señor, puedas darnos luz, entendimiento, Padre, para que podamos glorificarte a través de nuestras decisiones, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Que tú puedas, Señor, guiar todo este tiempo, Padre. Limpia nuestras vidas, limpia mi vida, Padre Santo, de todo pecado de pensamiento, de intenciones, y que este tiempo, Señor, solo pueda traer honor a tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Feminicidio? Y usted dirá, esta palabra es muy familiar en nuestros tiempos, en nuestros días. Mucho de esto hemos estado escuchando en los noticieros. Pero, ¿qué es un feminicidio? El feminicidio, según se puede encontrar en el diccionario, aún en las redes, por decirlo así, es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es simple. El asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género. Así se define.
Es decir, porque es mujer la discrimino y porque es mujer la mato. Esto es, y aún maltrato a esa mujer por ser mujer. ¿Ok? Entonces, esto suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas que son víctimas de esto. Para que el asesinato de una mujer pueda categorizarse como feminicidio, tiene que haber una motivación derivada de la creencia en la subordinación de las mujeres a la autoridad de los hombres. Y por eso solo puede ser un hombre quien perpetre este crimen. No hay este tipo de violencia de género, pero yo pienso que no lo hay, debe haber pues en un porcentaje ínfimo. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría no mata a una mujer, que está mal que se haga, o maltrata a una mujer por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, en un ataque de celos, en una discusión de pareja, el esposo, dominado por sus sentimientos y sus emociones, la golpea. O la golpea y la maltrata, hasta algunos cometen el homicidio por el tema de que han estado embriagados y motivados por sus celos o por cualquier otra emoción, pues son dominados y pues llegan a cometer este homicidio, pero no por el hecho de ser mujer. Nadie sale, ninguno de los hombres que han cometido algún asesinato lo hacen en ese sentido. Por ser mujer te voy a matar. Claro que no. Pero no podemos negar que aunque ese término no se aplica actualmente, hay mucha violencia. ¿Y cómo es posible que un hombre, un varón, llamado a ser cabeza de hogar, llamado a amar a su esposa y a sus hijos, llamado a ser protector, puede cometer tales hechorías? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que de alguna manera no permite que ellos se dominen sus celos, dominen su embriaguez, dominen su sed de venganza, su impotencia, dejen de imponer sus ideas, de defenderse al punto de golpear? Hace poco en comentábamos de una pequeña encuesta que se hizo como un experimento social con respecto a una encuesta que se hizo a las mujeres preguntándoles cómo se le llama a un hombre que maltrata a una mujer, y la mayoría definía, se le llama pues cobarde, se le llama machista, se le llama poco hombre y etcétera de cosas. Pero cuando la pregunta se invertía y se preguntaba cómo se le llama a una mujer que maltrata a un hombre, bueno, algunas mujeres decían se le llama valiente, se le llama pues mujer coraje, se le llama algo habrá hecho el hombre, entonces como dándole excusa, validando el hecho de un maltrato. La violencia de cualquier lado no es admisible, no debería de existir. Pero nos damos cuenta que a veces los celos, las emociones, los conflictos llegan a dominar a uno al punto de vencerlo, de derrocarlo, de embriagarlo de esas emociones, y uno se ciega al punto del maltrato o el homicidio. Por diseño, el varón tiene el cuerpo más fuerte, por eso sus golpes pueden doler más. Una mujer golpea, bueno, también duele, pero no tiene la misma magnitud. ¿Sí? Con esto no estoy validando de que las mujeres, porque golpean menos fuerte, deben de maltratar a los varones. Claro que no. Sino que la estructura física del varón, por ser fuerte, tiene más fuerza. Pero no es para abusar, no es para maltratar, es para proteger, para trabajar, para proveer, ayudar, rescatar, etcétera. La funcionalidad del cerebro masculino también es distinta a la de una mujer. El hombre trabaja siempre enfocado, una cosa a la vez, es objetivo. En cambio, la mujer es más amplia en su pensamiento, ella puede hacer varias cosas al mismo tiempo, ella puede procesar y ella involucra un aspecto, un suceso con un todo. El hombre no, el hombre trabaja muy enfocado siempre de una manera particular. Y esta característica también habla mucho de lo que el hombre debe hacer, de cómo debe ser el hombre en casa, cómo debe ser el hombre en su matrimonio. ¿Cómo demuestra el esposo el renunciamiento a su egoísmo? ¿Cómo ordenó Dios que este hombre debería amar a su mujer, a su esposa? ¿Qué ejemplos de amor encontramos o demuestra el marido puede encontrar para demostrar amor a su esposa? ¿Dónde encuentra sus ejemplos? Lo hemos estado viendo. ¿Sí? Hemos estado viendo que hay un ejemplo supremo que modelar, ¿sí? De donde la esposa y el esposo pueden tomar para seguir, y esto es de Cristo y la iglesia. Vemos en el ejemplo del amor majestuoso, en el del amor
de Cristo hacia la iglesia como ejemplo. Habíamos visto las esposas cómo deben de renunciar a su egoísmo y amar. Ahora estamos viendo a los esposos. En el texto de Efesios 5:25, que es el pasaje que estamos estudiando, habla acerca de los maridos que deben amar a sus mujeres. Y habíamos visto la semana pasada cómo deben de hacerlo como Cristo amó a la iglesia. Y hoy vamos a estar entrando que deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. ¿Ok? ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? ¿Cómo demuestra este amor atractivo de renunciar a sus propios caprichos, a sus propios propósitos, a su egoísmo por beneficiar al otro? ¿Cómo se somete en amor? Pues amando como a su mismo cuerpo. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como lo hace Cristo por la iglesia. Esto está en la escritura. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Esto está en Efesios en la versión viviente. Ahora, notamos algo muy interesante, porque en la actualidad los hombres, bueno, en todos los tiempos, los hombres siempre se han interesado por la condición de su cuerpo, pero en ningún otro tiempo de la historia humana la gente ha consentido, ha protegido, ha alimentado, ha complacido al cuerpo de una manera pecaminosa, como en nuestros días. Es incalculable la cantidad de dinero que se gasta hoy en día solo para decorar, proteger, componer, aumentar, acomodar, exhibir el cuerpo. Puesto que los cristianos también consideramos que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidar de nuestro cuerpo de forma adecuada, con el suministro de los alimentos apropiados, el mantenimiento de una fortaleza física razonable, el descanso suficiente y demás cosas. Si nuestro cuerpo es saludable, adquirimos una sensación y una actitud de bienestar. Y cuando el esposo satisface las necesidades de su esposa, con el mismo cuidado y preocupación que tiene para satisfacer las necesidades de su propio cuerpo, él también tendrá un sentido de bienestar y placer genuinos como un subproducto de su amor abnegado. Esto es claro. Particularmente cuando a veces con los jóvenes salíamos a hacer deporte, a jugar un tiempo de fútbol, particularmente mi objetivo era más tener, por decirlo así, un tiempo de ejercicio cardiovascular para poder tener siempre en buena condición mi corazón, transpirar, relajarme. Siempre buscaba ese propósito, aunque otros luchaban por ganar, yo prefería mi bienestar. Ganaba o perdía, siempre estaba ganando porque estaba de alguna manera administrando bien mi cuerpo. El amor que uno tiene a sí mismo es sumamente práctico, porque dice el texto, también en Efesios, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que le proporciona constantemente sustento y abrigo como Cristo a la iglesia. La regla de oro en el matrimonio no es solo una norma de convivencia humana, sino que está basada en una realidad. Pablo lo está diciendo, al amar a su esposa, el hombre estará abandonándose a sí mismo, porque son una sola carne y están unidos como Cristo y la iglesia. Esto se traduce en una mayor sensibilidad del esposo por los sentimientos y las circunstancias de su mujer. Una mayor sensibilidad. Él siente sus propias emociones, tristezas y anhelos. También comprende con paciencia y simpatía las necesidades, aflicciones y sueños de su cónyuge. Otra vez la palabra comprende, sensibilidad. Entonces la sumisión es mutua. El esposo que ama a su esposa la comprende y se sujeta a la naturaleza de ella dentro del marco de la voluntad de Dios. Él se subordina a la condición de su esposa, porque la entiende, porque es sensible a sus necesidades, pero esto es muy poco común. Sin embargo, esta es la mejor manera de demostrar amor. Dice un texto en Pedro, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Dos razones que menciona Pedro aquí. Ustedes deben adquirir sabiduría para poder tratar con sus esposas.
Obviamente, esto implica conocer la estructura de una mujer, cómo funciona una mujer. Sí, aunque muchos dicen, es difícil entender a una mujer, pero es tu tarea, es tu tarea. No se te pide que comprendas a todas las mujeres del mundo, solo se te pide que comprendas a tu mujer. ¿Tarea? Claro que sí, puedes hacerlo, varón. Tú puedes trabajar enfocado si te propones hacerlo, ¿sí? Y no solamente conocer cómo es una mujer frágil, su fragilidad, su estructura femenina, sino también hablamos de darle el honor que ella se merece, el honor que la posición que Dios le ha dado, como a ti también te lo ha dado. Bueno, esto es trabajo. Cumple tu tarea, varón. Este amor no es solo un sentimiento, es acción puro. Los actos sencillos de cortesía de parte del esposo proclaman el Evangelio, el mensaje que transforma una vida egoísta en otra que busca el bien del ser amado, de quien dice, doy mi vida por ti. Un marido que entiende a su mujer, un marido que entiende a su mujer, un marido que entiende que su mujer es su propia carne, la tratará con amor y cuidado. Lo repito, el marido que entiende que su mujer es su propia carne, la tratará con amor y cuidado. Es necesario, es necesario entender bien el sentido de la oración en este versículo. ¿Sí? No se trata de amar a las esposas tal como se ama a sus propios cuerpos, aunque podemos tener esta opción de devocional aquí. ¿Sí? Lo que se trata aquí de demostrar es que deben amarlas porque éstas, ¿sí? Porque estas son sus propios cuerpos, ¿sí? Su mujer es su propio cuerpo. No es solamente que debe usar el término de una comparación, no. En realidad es su propio cuerpo. Es decir, son la unidad espiritual con él. Del mismo modo que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Hay que entender claramente. Deben amarlas porque estas son sus propios cuerpos. La figura en la Biblia y según el diseño de Dios no es que deben de considerarse uno, no, dice que son uno y llegarán a ser más uno todavía. Esa relación expresa la intimidad existente en la relación matrimonial, a quien Dios considera una sola carne. Si la verdad de que la esposa es una unidad inseparable con el esposo, y esta verdad ha sido asimilada, el marido tratará con amor sincero a su mujer. Entonces, hay tarea, varón, para amarla a tu esposa como a ti mismo, para amarla como en realidad es tu propio cuerpo, pues tienes tarea. Entiende cómo es una mujer, como es tu esposa, trátala como es su posición, la posición que Cristo le ha dado, y también aprende a tratarla como administrando tu propio cuerpo. Y es lo que vamos a ver de aquí, ¿sí? Vamos a poder entender esto. Quien entiende va a tener un buen trato con su esposa. El texto dice en Efesios 5:28, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Nadie aborreció jamás su propia carne. Aborrecer a la esposa es simplemente descuidarla. Presta atención a esto. Aborrecer a la esposa es simplemente descuidarla. Aborrecer a la esposa es simplemente descuidarla. O si se prefiere mejor no tener cuidado esmerado hacia ella. O sea, no hay esfuerzo alguno. Parece que, esto siempre lo he escuchado, que los novios hacen bien su tarea por alegrar a su novia, conquistarla, ser amable con ella, cortés, educado, y todos los atributos de un galán, pero luego cuando ya está casado, la descuida. Ya no se esfuerza por conocerla, por tratarla, tener un trato con ella que es adecuado. El esposo no puede dedicar tiempo para él mismo y descuidar a su esposa. Tiene que aprender a amarla, como la Biblia enseña. Descuidar a la esposa conduce muchas veces a fracasos irremediables en el matrimonio y siempre al sentimiento de frustración y fracaso de la mujer. ¿Conoce usted alguna mujer frustrada? ¿Conoce una mujer que se va demacrando? Pues es descuido del varón, porque no la está administrando como a su propio cuerpo. Él está muy atlético, está muy saludable, muy feliz siempre, y la esposa está mal. Esto es un claro reflejo de contradicción. Es necesario advertir nuevamente que un hombre no puede actuar en su vida de matrimonio como si fuera soltero. Ya no es más un soltero. Su esposa ha de estar implicada plena y totalmente en todos los aspectos de su vida,
porque ambos son una unidad. Y esto lo vamos a ver la semana que viene. Pero ¿cómo un esposo puede demostrar que está amando a su esposa como a su propio cuerpo, como la realidad espiritual que Dios define un matrimonio, que son una unidad? ¿Cómo demuestra esto? ¿Cómo demuestra que ama a su esposa como a su propio cuerpo? Bueno, lo primero que hace es sustentarla. La escritura señala esto, sino que la sustenta. Nadie aborreció su propio cuerpo, sino que la sustenta. Y la idea básica aquí es proporcionar alimento. En el hebreo vas a encontrar varios términos que nos van a dar alguna luz al respecto, como refrescar, criar, pastorear. Esto es lo que hace un pastor, sustenta, sostener, también en Cantares lo vas a encontrar. Pero la idea básica es proporcionar alimento. Sin embargo, cuando uno va encontrando más, investiga un poco más, va a encontrar que aparte de sustento, también se refiere a alimentar hasta la madurez y adelante. Aunque lo vas a encontrar en otros diccionarios, dice criar a la madurez. Pero Robertson señala que no solo es hasta la madurez, sino y adelante. ¿Ok? Y este versículo, esta palabra sustenta, del griego, ektrepei, lo vas a encontrar en este versículo de Efesios y también en el versículo, capítulo 6, versículo 4, cuando habla de criar a los hijos. Y no vaya a pensar usted que tiene que criar a su esposa como a sus hijos. Pero el propósito de criar es el que también se debe aplicar hacia la esposa. ¿Y a qué me refiero? Porque lo que dice Strong también es acariciar o entrenar, sustentar. Lo que dice Swanson es proveer comida para alimentar y sustentar. Como criar niños, como instruir a un niño. Y algunos se van a sentir un poquito mal al respecto, pero sustenta. Esta es una metáfora de un pájaro que significa dar de comer hasta la madurez. Es usada para referirse a la disciplina también en Efesios, como estamos viendo. Pero aquí usted tiene una figura. ¿Ha visto usted cómo un ave da de alimentar a sus polluelos? ¿Lo ha visto? ¿Sí? Él va a buscar el alimento, todo lo guarda dentro de sí y luego viene y de alguna manera regresándolo a su pico le da de alimentar a cada uno de sus pichones. Y esto no lo hace pues solamente por un mes, esto lo hace hasta que ellos puedan volar. Esto es muy interesante. Obviamente en el reino animal, pues los animales no pasan por un proceso de adolescencia, por un proceso de años de crecimiento. Los humanos sí. Y abriendo un pequeño paréntesis aquí, que luego, si Dios lo permite, vamos a ver, pues no quiere decir esto que los padres deben criar a sus hijos y tenerlos hasta la madurez en la casa, hasta que son viejos en edad. No habla de eso, sino que la alimentación, el sustento con los hijos es hasta que ellos adquieran madurez. Es guiarlos hacia la madurez, es alimentarlos para que sean maduros. ¿Ok? No sé si me voy entendiendo. Hacia el propósito. Por eso también cuando hablamos de la esposa, tiene que ver con nutrir. Por ejemplo, en el caso de un hijo, se usaba para referirse al cuidado de un niño. El sentido es que el marido debe proveer todo el cuidado necesario para el sostenimiento de su esposa. ¿Sí? Tiene que ver sin duda con la provisión material, pero allí no queda. No queda allí, porque los esposos y la mayoría de los maridos se quedan solo allí. No se refiere solamente a esto, pero específicamente se refiere a la ayuda espiritual que debe prestarle para alcanzar su madurez. ¿Ok? A veces uno está preocupado por su propia madurez en Cristo. Estoy hablando de esposos cristianos. Uno está preocupado en su propia madurez, en su propia devoción con Dios, pero la tarea también del esposo es proveer los recursos, proveer los medios para que su esposa también esté madurando en Cristo, sea un instrumento útil en las manos de Dios, pueda ella crecer y de alguna manera dejar su vieja naturaleza y comenzar a amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, ser una buena madre piadosa también para sus hijos, pero todo depende de la administración de su esposo. Entonces, nutrir no solamente es dar el aspecto material, como cuando se exige de la atención de un padre hacia un hijo, ¿sí? Hay muchos padres que están en casa, pero son padres ausentes. Y hay muchos esposos también que están en casa, pero son esposos ausentes. Algunos me darán la razón al respecto. Entonces, esto es prestarle ayuda, ministrarle para alcanzar su madurez. Es algo que tenemos que llegar a comprender. Lo encontramos claramente en la Escritura. Sustentar a una esposa equivale a dar sin reservas todo lo que le ayude a crecer y a madurar en favor delante de Dios y el hombre. ¿Sí? Todo. Comienza usted a leer un libro con ella, un libro
que le pueda ayudar, comienza a consolarla, a animarla, ¿sí? En sus momentos difíciles, comienza usted a ser su mejor amigo, su incondicional. Y todo esto porque la ama, ¿sí? Porque sabe que ella también está creciendo, ¿ok? ¿Puede usted decir, estimado hermano, que ama de esa manera a su esposa? ¿Qué tan comprometido estás en su sostenimiento? No hablo solo de la economía. Es triste, pero la mayoría de las ocasiones quien sostiene el matrimonio y la familia son las esposas y no los esposos. ¿Será porque los esposos simplemente llegan a hacer lo que es necesario nada más? Llegan a cumplir con lo poco y están contentos. Llegan a traer el dinero y piensan que con eso es suficiente y no lo es. ¿Y qué hacen? Pues fin de semana se van a jugar su pelota, fin de semana se van, no sé, con los amigos, porque dicen que están estresados, necesitan relajarse. Sí, en parte, pero qué mejor opción de poder refrescarse que con su esposa. La escritura menciona que recréate con tu esposa, dice la escritura en Proverbios. Entonces, hay ocasiones en las que uno está basado solamente en su propio egoísmo, como ese es el caso. Pero la escritura nos está reorientando para que el esposo ame a su esposa sustentándola, como sustenta su propio cuerpo. Y esto no solamente es el aspecto físico, ¿sí? El aspecto de alimentación, de sostenimiento. Hablamos de todas las áreas de la mujer. Y en ese sentido tiene que conocerla. Y esto es lo que vamos a ver con el siguiente punto, porque quien ama a su esposa como a su propio cuerpo, no solo la sustenta, sino también la cuida. ¿Y a qué nos referimos con la cuida? La idea básica es estimar, calidez, tratar con ternura y afecto, concebido como calentar algo. Y usted dirá, ¿como calentar algo? ¿A qué te refieres? Bueno, Strong en el griego lo define como empollar, promover, fomentar ternura y cuidar. Cuidar de o con la implicación de amar y consolar. Tratar con cariño significa calentar. Luego cuidar con tierna solicitud, ¿como a qué? Y usted dirá, bueno, ¿a qué se refiere esto, hermano? Bueno, otra vez la figura aquí, el mejor ejemplo es un ave. Sí, cuidar originalmente tiene la idea de proporcionar calor y se utiliza, por ejemplo, para hablar cuando un ave incuba sus huevos en el nido. Usted va a ver esto claramente. Como el ave tiene la tarea de construir un nido para el cuidado de sus huevecillos y luego de que los huevos están en el nido, también está preocupada por calentarlos. Está siempre pendiente de voltearlos, siempre pendiente de que estén calientes. Aún, usted habrá visto en documentales cómo hay aves que aún en la época más cruda de frío, ellos están cuidando de sus huevecillos, siempre calentándoles. Siempre, no solamente por un tiempo, esto es de una manera permanente. Ellos promueven calor, se entregan porque sus huevecillos estén calientes. Entonces aquí hay una transmisión de ternura. El trato que tienen hacia sus huevecillos no es como el trato con una rama, es un trato de calidez, de cuidado. También se utilizaba en el sentido metafórico como el cuidado y protección que se da a alguien. Y esto lo refiere Pablo cuando habla a los hermanos en Tesalónica. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Esta es la figura. Quien ama a su esposa como se ama a sí mismo, ¿sí? Como a su cuerpo, pues cuida su cuerpo. Nadie, cuando está sintiendo frío, se desabriga más, por el contrario, se abriga, tiene ese cuidado, esa protección. ¿Sí? Nadie, si tiene una herida, un golpe en una parte de su cuerpo, le da más golpe. Por el contrario, lo trata con ternura, busca su protección, ¿verdad? Y este es el pensamiento aquí, de cuidado. Estos dos términos que se mencionan aquí, lo que acabamos de ver con respecto al cuidado, deberían motivar a las acciones del marido para que de alguna manera sea un trato maduro. Los esposos son mayordomos de los dones que Dios les ha dado, en este caso su esposa y sus hijos. El líder espiritual del hogar debe buscar la madurez de cada uno de los miembros de su familia, no solamente la madurez de su esposa, también la de sus hijos. Menuda tarea, ¿verdad? Por eso es considerado la cabeza, ¿ok? Porque tiene este objetivo
de sustentar y de cuidar. Estos dos términos nos está hablando de que tiene que hacerlo con una actitud madura, lleno del Espíritu Santo. El esposo no solo debe proveer de lo necesario para el sostenimiento de la esposa, sino que ha de mostrar hacia ella un cuidado esmerado. Y otra vez aquí la palabra, esmerado, esfuerzo. Tal como es el comportamiento de un hijo de Dios. Un cuidado que debe tener hacia ella, donde no cabe la aspereza. Cuando ella necesita fortaleza, Él le da fortaleza. Cuando necesita ánimo, Él se lo da. Y asimismo, con todas las demás cosas que ella necesita. Así como suple Dios a nosotros. Dice, todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El esposo amoroso procura suplir todas las necesidades de su esposa, pero para eso tiene que conocerla. Para eso tiene que investigarla. Tiene que observarla. Es muy triste, pero en la mayoría de ocasiones hay un descuido tal que ni el esposo se entera que el esposo se encuentra mal. Eso sucede. Y es muy real en nuestra sociedad latinoamericana. El matrimonio bienaventurado y bendecido es el matrimonio en el que el esposo ama a su esposa con cuidado sin límite. Algo anda muy mal si ella es considerada solo como la cocinera, la ama de casa, la acompañante ocasional o compañera sexual. Ella es un tesoro inmenso dado por Dios, con el propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada. Por eso, cuidar, esto conduce inexorablemente a la preocupación que el marido debe tener por el cuidado psicológico de su esposa. La esposa tiene características físicas y espirituales que requieren la atención del marido. Por tanto, de la misma manera que cuando conocemos nuestro cuerpo lo protegemos para que no se debilite, así también es necesario actuar con la esposa. Nadie conoce mejor tu cuerpo que tú mismo, ¿verdad? Particularmente yo sé cuál es la fragilidad, por ejemplo, de mi cuerpo con respecto a las cosas frías. De chico había sufrido un poco de bronquios, entonces yo, conociendo la fragilidad de mi cuerpo, cuántas veces antes tomaba algo helado y empezaba a formarse un nudo en mi garganta, en época de invierno sobre todo, y luego se me cerraba la garganta y mi voz se engrosaba y dejaba de hablar. No sé cuántos recordarán esto, pero luego aprendí que no, siempre el agua fría, a clima normal, y pues si no agua tibia en el invierno, siempre protegiéndome, porque conozco mi cuerpo y lo protejo porque lo conozco, ¿sí? Sé sus limitaciones. Hay personas que no pueden alzar cierto peso porque conocen la capacidad de su cuerpo, saben que no pueden, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, para que el esposo pueda ser responsable en su cuidado, en el cuidado de su esposa, sobre todo en el cuidado psicológico, tiene que conocerla. Tiene que mirar y aprender cuando sus ojos están decaídos o están cargados, cuando ella realmente está preocupada, cuando a veces ella está cargada, por qué está enojada, qué cosas la enoja, qué cosas la molesta. Y no hablamos de caprichos, aunque el esposo debería de saber cuándo es un capricho, cuándo no lo es, porque él la conoce. Debería el esposo ser su propio terapeuta, pero el esposo no hace su trabajo, no investiga, no busca conocerlo. Y la verdad que conocer a alguien solo basta convivir con esa persona. Pero a veces parece que ese conocimiento de convivencia solamente es para luego echar en cara o solo para encontrar defectos. Cuando uno debería observar y aprender de la otra persona para potenciarle, para cuidarle, para ayudarle. ¿Va a hacer su tarea, mi estimado hermano? ¿Sí? Pues tiene que hacerlo. Tiene que ser su protector cuando ella esté débil, ¿sí? Cuando su esposa esté triste, esté aislada, esté apenada. Es muy triste a veces. Esto sucede a veces con los hijos, ¿no? Que cuando no se dan cuenta cuando una madre está enferma. Pues a veces también los esposos no se dan cuenta cuando su esposa está enferma. Hasta que es llevada de emergencia. Y luego dicen, no sé qué pasaba. ¿Por qué? Porque nunca te diste cuenta que estaba mal. Nunca te das cuenta que porque una mujer, por más que sea madre y tiene a sus hijos y hace cosas en la casa, parece invencible, pero no es invencible, se cansa, se fatiga, se estresa. Y todo lo que a ti te sucede, varón, le sucede también a ella, y aún en una mayor complejidad, porque su estructura es distinta. A veces nosotros podemos enfocarnos y desecharlo, y ya no nos hacemos problemas, somos muy prácticos, pero ellas no. Ellas pueden estar acumulando una cosa y otra cosa, y lo mezclan todo
al punto de que su depresión en algún punto, por tanta presión, llega a ser extrema y se frustra. Y luego dices, ¿por qué estás amargada? ¿Por qué estás enojada? Bueno, porque simplemente el esposo no hace su tarea de cuidar a su esposa como se cuida a sí mismo. ¿Hay razón en esto? Claro que sí. De ese trato de amor se puede entender el prerequisito que deben tener los candidatos para ser pastores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, simplemente nos estamos refiriendo a lo que dice la Escritura con respecto a los que quieren ser pastores. Deben, de alguna manera, tener una vida intachable, dice Timoteo capítulo 3. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio. Qué interesante. Y eso es lo que se anhela de un esposo, ¿no? Que sea fiel a su esposa y que tenga control propio. Sí, pueden brotar celos, pero se domina. ¿No es cierto? Sí, puede enojarse y airarse, pero se domina. Sí, es un conquistador de sí mismo. Puede ser que en el trabajo le haya pasado lo peor, lo hayan despedido, lo hayan tratado mal, pero él se controla. Él no se deja dominar por sus emociones. ¿Sí? Él no se deja llevar por su corazón. Él usa más su cabeza, usa y practica la sabiduría. Entonces, es fiel a su esposa, debe tener control propio, dice, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado de recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar, no debe emborracharse ni ser violento. Estos son requisitos para los que quieren ser pastores. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Uno de los requisitos más importantes para que un hombre sea guía, o sea pastor en una iglesia, es su currículum en su familia. ¿Cómo está administrando a su esposa? ¿Cómo está administrando a sus hijos? Y eso va a determinar cómo va a administrar a la iglesia. Aunque a veces ocurre que el esposo se enfoca tanto en su carrera pastoral que descuida a su familia. Y él está buscando el éxito personal, pero está por un lado perdiendo. Y esto es un desequilibrio. No va a funcionar bien. En el plan de Dios, el siervo que trabaja bien es el siervo de Dios que administra bien a su esposa, sustentándola y cuidándola, y también a sus hijos. Si sus hijos le obedecen, respetan su autoridad, pues es un buen padre. Y su esposa lo ama, sujetándose a él voluntariamente, pues también está haciendo un buen trabajo. Entonces, vemos claramente que esto es un requisito. No por nada está allí entre los requisitos de los pastores y líderes. No puedes cuidar la iglesia de Dios si primero no estás cuidando bien a tu esposa. ¿Por qué debe el marido tener el trato de amor a su esposa como a su propio cuerpo? Bueno, porque está siguiendo el ejemplo que debe modelar, que se ve en Cristo. Porque está haciendo realidad su unidad invisible que hay con su esposa. ¿Ok? Entonces, repasando, ¿cómo deben amar los esposos a sus esposas? Bueno, como Cristo amó a la iglesia, como a sus mismos cuerpos, con sustento y con cuidado. ¿Cómo amas a alguien como si fuese tu propio cuerpo? Y en realidad es tu propio cuerpo. Y de hecho, cuando tú la maltratas a tu esposa, te maltratas a ti mismo. Las consecuencias luego las pagas tú. Y luego te quejas. Bueno, porque no la estás tratando como en realidad es tu propio cuerpo, con sustento y con cuidado. El esposo. Y aquí quisiera yo enfatizar lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes habrán visto esta película que es A Prueba de Fuego? Ahí está una escena. ¿Lo recuerdan? Este bombero que trabajaba y era un héroe, era un salvador de vidas, de incendios, él rescataba a personas del fuego, pero cuando su esposa no necesitaba él, cuando su esposa empezó a decaer, a deprimirse, a ya no creer en el amor de su esposo, ella estaba en un incendio, por decirlo así, su matrimonio estaba en un incendio. ¿Y quién debería rescatar su matrimonio? ¿Quién debería salvar a su esposa? Pues el esposo. El esposo debería de actuar, ¿sí? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su esposa? Posiblemente la nota decaída, desgastada, cansada. Y usted dice, pues,
debo de llevarla a su papá, a su mamá, a sus amigas. No, usted es el héroe allí. Usted tiene que rescatar a su esposo, usted tiene que tratar con ella. Hablamos en un inicio, el hombre tiene una estructura física y mental distinta a la mujer y fue hecho para esto, para rescatar, para proteger, para ser el héroe, ¿sí? Y no ser el villano, no ser un héroe egoísta. Quiero compartirles un video. Esta es una mujer que fue salvada del aborto. Ella nació y, bueno, nació por aborto insalino y sobrevivió. Y ella es creyente, es cristiana. Y ella está ahora en una reunión motivando a los hombres y a su público, políticos, que de alguna manera se enfoquen a proteger la vida. Ella es pro vida, ¿sí? Y ella va a dirigir unas palabras a los esposos. Y quisiera que prestemos atención a esto. Dice así. Pero por un breve instante quisiera hablarle directamente a los hombres en esta sala y hacer algo que nunca se hace. Hombres, ustedes fueron hechos para la grandeza. Fueron creados para ponerse de pie y ser hombres. Fueron hechos para defender a las mujeres y a los niños. No para apartarse y girar la cabeza cuando los asesinatos ocurren y no hacer nada al respecto. No están aquí para usar a las mujeres y luego dejarnos solas. Están hechos para ser amables, grandes, carismáticos, fuertes y luchar por algo. Porque caballeros, escúchenme, estoy cansada de hacer su trabajo. Mujeres, ustedes no fueron hechas para el abuso. No fueron hechas para sentarse y no conocer su dignidad y su valía. Fueron creadas para que se luche por ustedes, por siempre. Entonces ahora llegó su momento. ¿Qué tipo de personas van a ser? Yo creo que serán increíbles. Yo creo, señoritas, que se pondrán a la altura de las circunstancias. A los políticos que me escuchan, y específicamente a los hombres les digo esto. Están hechos para la grandeza, así que dejen la política a un lado. Su trabajo es defender lo que es bueno y correcto. Por eso esta joven y apasionada dama se para aquí y les dice, ahora es su momento. ¿Qué tipos de hombres quieren ser? ¿Un hombre obsesionado con su propia gloria? ¿O un hombre obsesionado con la gloria de Dios? Es tiempo de permanecer en la victoria. Es su momento. Dios los guiará. Dios los acompañará. Ustedes tienen la oportunidad de glorificar y honrar a Dios en miles de formas. Terminaré con esto. Algunos de ustedes se pueden incomodar porque sigo hablando de Dios y Jesús. Pero ¿cómo se supone que puedo ir cojeando por el mundo y no dar todo mi corazón, mente, alma y esfuerzo a Cristo, quien me dio la vida? Así que si creen que soy una tonta, es solo otra joya en mi corona. Mi única intención al vivir aquí es hacer sonreír a Dios. Espero que algo de esto tenga sentido, pues salió de mi corazón. Y que Dios los bendiga. Muy bien. Ella es muy apasionada, como ella misma lo expresa. Pero sí, ella no quedó muy bien después del aborto, con problemas un poco faciales y aún en la mente, y también es coja, pero ella reconoce a Cristo como su Salvador
Ella le da gloria a Dios porque ella es una sobreviviente de la muerte. Y ella dice algo muy interesante en estas palabras finales. Ella dice, estoy cansado, hombres, de hacer su trabajo. ¿Sí? Porque ustedes varones han sido llamados para ser defensores, protectores, cuidadores, para ser valientes, para salir en defensa de la mujer y de los niños. Y esa es la verdad. El hombre fue creado para eso, para esa grandeza, para tener ese lugar de posición, no para abusar, no usa sus fuerzas ni su intelecto para abusar, para esclavizar, para maltratar. Por el contrario, debería de usarlo para potenciar, para poder restaurar. Y cuán ausentes los varones estamos de esta escena. No solo en la sociedad, hablamos desde el núcleo más básico que es la familia. Hablamos de la persona más cercana a ti y muy ligada a ti, que es tu esposa y tus hijos. ¿Qué clase de esposo eres? ¿Uno que sustenta y que cuida o uno que piensa en sí mismo y maltrata, es indiferente, es ausente? ¿Qué clase de amor estás ofreciendo? ¿Uno egoísta o estás ofreciendo un amor como el que la Biblia enseña? Debes amar a tu esposa como amas a tu propio cuerpo, cuidándolo y sosteniéndolo. ¿Cómo estás amando? Recuerda que ¿por qué tú, varón, tienes la posición de ser varón? Porque es que has nacido como varón. Has nacido para algo más grande de tu propio egoísmo. Cambia, renueva tu entendimiento. Las esposas, las mujeres, tienen otra estructura. Han sido hechas para ser amadas, para ser protegidas, como está diciendo el texto. Así que, claramente, esto nos está invitando a una reflexión. Y vamos a terminar aquí. La semana que viene veremos otro punto más. Pero quiero invitarte a la reflexión, estimado varón, tú que estás allí. ¿Qué clase de amor estás ofreciendo a tu esposa? ¿Como el que tienes hacia ti mismo? ¿Hacia tu propio cuerpo? ¿Estás preocupado por conocerla? ¿Estás preocupado por saber más de ella? ¿Saber de sus sonrisas? ¿Saber de sus tristezas? ¿Saber de sus melancolías? ¿Saber de qué cosas la enojan? ¿Qué cosas la molestan? Saber que aun cuando llegó a ti como novia, antes de que fuese tu esposa, ella ya tenía ciertos defectos, ciertos malos hábitos, ella ya tenía ciertas deficiencias físicas también. Posiblemente no te lo reveló todo, pero poco a poco la vas conociendo y vas sabiendo sus limitaciones y deberías ser el instrumento más cercano de Dios, el instrumento más efectivo de Dios para la perfección de ella, para la madurez de ella. No te conformes solamente con traer sustento, no te conformes solamente por ocupar un espacio en la cama, no te conformes con poco. Recuerda que has sido llamado a la grandeza. Así que entrégate totalmente y preocúpate por tu esposa. Preocúpate por cuidarla y por sostenerla. Y cuando tú tienes ese cuadro, ese referente de buen trato con tu esposa, pues tus hijos también van a crecer en un ambiente donde ellos saben que papá ama a mamá de una manera única, incondicional. Y de eso estaremos hablando también la semana que viene. Y no solamente desde esa relación con tu esposa, va a determinar también tu liderazgo secular y aún tu liderazgo en el ámbito ministerial. Así que hay que arrepentirnos y comenzar a amar como el Señor ordena en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, por permitirnos acudir a tu palabra. Y no solo aprender que debemos amar como Cristo amó a la iglesia, sino también debemos aprender a amar como amamos a nuestro propio cuerpo, porque nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo hace con la iglesia. Cristo tiene un cuidado y un sostenimiento, no solo en la salvación, sino de manera continua todos los días con cada uno de nosotros. Él es el quien nos consuela, el quien nos fortalece, el quien nos anima, Él es quien nos enseña, Él es quien nos está perfeccionando a la madurez. Y Señor, nosotros también como varones, hoy queremos arrepentirnos porque no estamos asumiendo nuestra posición de liderazgo, no estamos asumiendo nuestro propósito al ser diseñados como varones, de ser protectores, cuidadores, de alguien que va dirigiendo, personas que protegen, personas que están hechos para el bien, no para el mal. Señor, tenemos fuerza física, tenemos un enfoque distinto en nuestra forma de pensar como varones, pero para el bien, no para el mal. Señor, hay esposos aquí, quizás cristianos y aún no cristianos, que actúan como villanos.
son los peores villanos en su hogar. Están ahí abusando, están maltratando, son egoístas, son egocéntricos, son maltratadores, no solo en palabras, sino también de manera física. Y Padre Santo, esa no es la manera correcta de amar. Rogamos, Señor, que tú puedas conceder arrepentimiento a tus hijos y que ellos puedan volver al propósito inicial tuyo. Que ellos puedan entender, Señor, que los has llamado para algo mucho más grande que ellos mismos. Que puedan ellos ser responsables en la madurez de su esposa, que puedan ser responsables en la madurez de sus hijos y seguir el ejemplo de tu palabra, Señor, cómo sustentar y cómo cuidar, Padre amado. Oh Señor, ruego pues que escuches la oración de tus hijos y consuela los corazones también de aquellas mujeres que ya han pasado por esto, que ya están quizás con un esposo que no cambia, con un esposo duro, terco, con un esposo que solamente las maltrata y solamente las quiere como sirvientas o simplemente las quiere para un ámbito sexual, cuando la relación de esposos es mucho más que el trato del cuerpo. Señor, que cada esposo haga su tarea en conocer a su esposa, de tener tiempo con ella, que tengan esta comunicación fluida para que pueda él conocerla, él saber de lo más íntimo de los esposos, saber cuando las cosas le traen alegría, conocer cuando le traen tristeza, cuando ella está preocupada, aún aprender a leer sus ojos, leer su rostro, leer sus expresiones, sus manías, que su tarea sea esa, Señor, y que lo hagan con esmero, con esfuerzo, que no sean negligentes, que no se conformen con poco. Señor, ruego pues, Padre, que no solo a los esposos, sino a todos los varones, que en algún momento, si ahora son niños y somos jóvenes solteros, en algún momento tendremos un hogar, tendremos una esposa, que desde ahora entendamos cuál es nuestro llamado, que desde ahora entendamos que como varones tenemos el propósito de ser líderes pasionales, de ser líderes que protegen a su familia, a su esposa, que velan y cuidan, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para considerar esto. Ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos y que no nos venza quizás las emociones, los celos, la frustración, el estrés, y luego lo desahoguemos con la esposa, y eso no debe de ser así. Ayuda, Señor, a cristianos, a pastores, a hombres que puedan, Señor, amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Señor, gracias por este tiempo. Rogamos, Padre, que tú puedas restaurar familias, restaurar la verdadera masculinidad según tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estimado hermano y hermana, gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Le animamos a que siga conectándose a nuestras plataformas, a las enseñanzas, a los devocionales de las mañanas. Y pues la semana que viene estaremos cerrando este espacio del amor atractivo para entrar a tratar la otra amenaza que atenta contra la familia. Entonces, esto es todo por el momento. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo, hermanos. Bendiciones a todos. Si esto ha sido de bendición para ti y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo. Y